¿Listo? Ok. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Una vez más aquí estamos. Damos gracias a Dios. Nos da la bendición de poder llegar una vez más hasta sus hogares, hacia sus corazones, hacia sus vidas. Gracias. Oramos dándole gracias a Dios para que Dios esta tarde bendiga nuestras vidas y nos hable a nuestros corazones. Podamos ser partícipe del consejo de Dios que trae para nosotros a través de la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración. Pidámosle a Dios que nos bendiga en esta tarde, que sea su consejo, llenando nuestros corazones y trayendo fortaleza, trayendo fe y gracia y sabiduría a nuestras almas para podernos conducir correctamente. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro en esta tarde, dándole gracias, Señor, porque nos da esta hermosa bendición de poder estar en su presencia, de poder estar ante su trono de gracia, para agradecerle, Señor, para honrarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle la gloria y la honra como solamente usted lo merece, Señor, para reconocer, Señor amado, que usted es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro consuelo en momentos de tribulación. Usted es, Padre, nuestra ciudad amurallada, usted es nuestra protección. Usted es el todo en nuestros corazones, Señor. Yo le doy gracias en esta tarde y oro, Padre, para que en el nombre de Jesús usted bendiga nuestras vidas, Señor, por medio de su palabra. Que su palabra, Señor, pueda ser prosperada en el corazón de sus hijos, pueda alcanzar ese propósito, ese objetivo para el cual, Señor, usted la envía y podamos ser edificados, bendecidos y fortalecidos en su palabra, Dios. Oramos cancelando todo espíritu de las tinieblas, reprendiendo todo espíritu maligno y oramos para que en el nombre de Jesús usted se glorifique, Señor, en esta tarde. Yo le doy gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos. Damos gracias a Dios que nos permite poder estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy importante. Se llama Dios entiende los tropiezos y las imperfecciones del hombre, pero desecha o aborrece todo lo que es las excusas. Está totalmente en contra de las excusas. ¿Ok? Dios sabe perfectamente, hermanos, que nosotros como seres humanos somos personas imperfectas, somos personas débiles, con tendencia a desobedecer a Dios por nuestra naturaleza humana. Okay, es imposible pensar que un cristiano no va a fallarle a Dios. Todos estamos expuestos a fallarle a Dios. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, sí la diferencia es que hay algunos que han crecido, han madurado espiritualmente, han enfrentado cada una de sus debilidades, sus imperfecciones y las han superado en el nombre de Jesús. Porque yo soy de lo que pienso esto. Los problemas y las cosas se enfrentan, ¿okay? Si usted tiene una debilidad en su vida, que no sea un talón de Aquiles como para decir ya no más, no quiero seguir adelante, sino más bien que usted busque la forma, la manera, la dirección de Dios, se fortalezca en el Señor Jesucristo para poder enfrentar con autoridad, con temor, con compasión, con fe, esa área de su vida que está frágil y usted la pueda fortalecer en el nombre de Jesús. Todos los seres humanos, todos los siervos de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y los cristianos de la iglesia cristiana en este tiempo, todos hemos cometido errores delante de los ojos del Señor. Ok, yo quiero llevarles a esto. Nuestro Padre Celestial sabe perfectamente que nosotros somos personas propensos a desobedecer o a tropezar o a fallarle a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que nuestra debilidad muchas veces nos gana nuestra voluntad. Y Dios entiende todo eso. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice estas palabras en capítulo 2, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Okay? Pero si alguno ha pecado, dice, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Entonces, nuestro abogado. Entonces, necesitamos entender algo muy importante. Nuestro Padre Celestial está siempre buscando
una solución, una alternativa a nuestras necesidades, a nuestras imperfecciones, a nuestras debilidades, incluso a nuestras malas decisiones. Y Él siempre tiene esa oportunidad para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, pedir perdón y ser sanados, ser restaurados, ser perdonados. Pero hay algo que Dios no le agrada en la vida de un cristiano y son las excusas. Excusarse siempre Dios nos llama, voy a mencionarle los tipos de llamamientos que Dios hace a sus hijos en la iglesia. Y es muy triste ver a un cristiano que siempre ponga excusas para no obedecer, para no servir a Dios, para no hacer la voluntad del Señor. Vuelvo y le repito el tema: Dios perdona, Dios entiende, Dios comprende los tropiezos y las debilidades de los seres humanos, de los cristianos, pero Dios no tolera las excusas. El hombre tiene que ser una persona íntegra en sus decisiones y debe de tomar siempre en cuenta que cuando Dios habla, nosotros estamos en la obligación de obedecer esa voz. Para empezar, quiero darle alguna definición de la palabra excusas. ¿Qué es excusarse? Recuerdo una frase que dice: desde que se inventaron las excusas, ya nadie es culpable. Y todo empezó desde Adán y Eva. Recuerda en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, Jehová llega y le dice a Adán que dónde estaba, y él dice que estaba escondido porque estaba desnudo. Y Jehová le dijo: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Entonces ya se dio cuenta de que Dios estaba hablando de otra cosa, de su pecado. Y él le dijo: la mujer que tú me diste me dio a comer de esa fruta, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando fue a la mujer dijo: la serpiente me engañó. Entonces, cuando ya las personas empezaron a inventarse las excusas, ya pues la han usado y la siguen usando para una forma de evitar sus responsabilidades, para evadir compromisos, para declararse inocente a sí mismo, no asumiendo compromisos y responsabilidades de sus acciones. Entonces las excusas siguen siendo una de las armas que el enemigo más usa en estos tiempos. Y nosotros los cristianos debemos estar preparados para no caer en esas trampas de Satanás. Dice así: ¿qué es una excusa? Ese es un razonamiento o un argumento hecho con el propósito de justificarse a sí mismo. Eso es una excusa. Es un razonamiento humano, es un argumento personal de la gente, que la gente pone sus propias excusas para justificarse del por qué hizo tal cosa, o por qué dejó de hacer tal cosa, o por qué no escuchó a Dios, por qué no obedeció a Dios. El problema es que la gente hoy en día tiene poco conocimiento de la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho esto, que una de las grandes necesidades dentro del pueblo de Dios es aprender a conocer a Dios, conociéndolo a Él personalmente, sabiendo qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. ¿Ok? Hemos hablado de la sinceridad. Cuando usted y yo cometemos falta delante de Dios, si somos sinceros delante de los ojos del Señor y venimos y pedimos perdón, Él con mucho gusto perdona nuestros pecados. Pero cuando nosotros empezamos a argumentar el pecado, a justificar el pecado, y ya empezamos a poner excusas, y entonces la justificación no llega a nosotros, porque nadie, absolutamente nadie, se puede justificar delante de los ojos de Dios. Dice, es la manera de justificar, dice, el error de una persona, es la manera de justificar, es la manera de rechazar la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera de justificar la obligación y la falta de decisiones correctas. En algunos casos, dice, se usa para demostrar que alguien no es culpable ni responsable de algo. Siempre la gente va a buscar un argumento para justificar sus acciones. Siempre. El gran problema es que delante de los ojos de Dios no se puede hacer eso. Nada de eso es válido. Nada es válido. Por eso le digo que el tema se titula así: Dios entiende, Dios perdona los tropiezos, Dios perdona la debilidad, la imperfección, el pecado del hombre,
pero Dios no tolera las excusas. No se puede excusar uno cuando ya uno ya es entendido en la voluntad de Dios. Entonces, cuando recibimos el llamado de Dios, no quedan opciones. O sea, es el punto de tomar una decisión, es el punto de decir, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debo que hacer, y esto es lo que yo quiero hacer, y tomar esa decisión conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando las personas toman decisiones equivocadas o ponen algún argumento personal para no tomarla, lo que están haciendo es rechazando a Dios en su voluntad. Y cuando uno rechaza a Dios en su voluntad, el enemigo toma ventaja sobre nuestras vidas. Entonces, cada vez, esta atención está muy importante, cada vez que un cristiano que ya se ha excusado varias veces con Dios, que ha justificado las razones del por qué no ha obedecido a Dios, cuando esta persona toma la decisión de querer hacer algo, el enemigo lo va a estar parando todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ya tomó una autoridad permisiva sobre su voluntad. ¿Okay? Desde el momento que el cristiano pone una excusa una vez y dos veces y tres veces delante de Dios, ya está el enemigo tomando autoridad en esa área de su vida. Entonces, todas las veces que le toque tomar una decisión en su vida, todas las veces que Dios lo llame para que tome una decisión, el enemigo va a bloquear esa decisión y no va a poder tomar. Aunque va a saber que es lo correcto, pero su voluntad va a estar atrapada por una autoridad permisiva que el enemigo obtuvo cuando él desobedeció a nuestro Padre Celestial. Quiero darte, hermanos, rápido así a las 5 o 6 tipos de llamamientos que Dios nos hace a nosotros y en los cuales no tiene que haber excusas. ¿Okay? No tienes que haber excusas porque no hay opciones. ¿Okay? Es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. El número 1 es el llamamiento hacia la salvación. Llega un momento en la vida del ser humano que Dios llega y toca el corazón para salvación. Ahora, hay personas que han sido tocados, pero no han sido transformados. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque Dios puede tocar el corazón de la persona a través de una alabanza, a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través del consejo espiritual, bíblico de un hermano hacia otra persona. Dios puede tocar su corazón para arrepentimiento, pero ese toque que Dios da no puede causar el efecto de transformación y de salvación si la persona no se arrepiente genuinamente. Entonces, hay personas en las iglesias que son tocadas por Dios, pero no son transformadas por Dios. ¿Okay? Se gozaron, se deleitaron, entendieron la voluntad perfecta de Dios en el momento, pero no hay un cambio, una transformación en su vida. ¿Por qué razón? Porque se quedaron solamente con el placer de haber sido tocados por Dios. Entonces, el primer llamamiento es hacia la salvación. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Estábamos oyendo una predicación ahora y me llamó la atención. El hermano que estaba predicando dice de que, según las estadísticas, lo mínimo que una persona en toda su vida es enseñado o escucha el mensaje del Evangelio son 400 veces. El que menos escucha, 400 veces en su vida. Imagínese que 400 veces llegue la palabra de Dios al corazón de la persona. Y si esas 400 veces la persona cierra su corazón a Dios, cierra su corazón a Jesucristo, ya lo demás ya no sirvió, porque en ningún otro hay salvación. El segundo llamado es el llamado hacia la santificación. ¿Ok? Hay personas que abren su corazón para ser salvo, pero cierran su voluntad para ser santos. Voy a explicarte esto. La santificación es un proceso de perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. ¿Ok? Cuando el escritor de Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ser santo
es abrir el corazón a Jesucristo, ser sacado del pecado, ser sacado del mundo para formar parte del pueblo de Dios. Pero santificación es un proceso, ¿ok? Donde nosotros vamos aprendiendo, ¿ok? La voluntad de Dios, vamos aplicándonos a la palabra de Dios hasta el punto de que nuestra vida va siendo transformada, ¿ok? De paso a paso, a través de nuestras decisiones. Por eso es que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice que tenemos que desprendernos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces es muy importante que entendamos esto. Hay cristianos que aceptaron el llamado a salvación y lo aceptaron, pero no aceptaron el llamado a santificación, porque todavía siguen practicando consciente y voluntariamente cosas que a Dios no le agrada. ¿Okay? Se llega al extremo que se usa la palabra de Dios incluso para cometer sus propios errores. La palabra del Señor no es para eso. ¿Okay? Entonces hay personas que están pecando deliberadamente, conscientemente, y hasta usan la palabra de Dios para argumentar sus errores. Entonces, es el segundo llamado. El tercer llamado es llamamiento hacia la consagración y el servicio. Es otro llamamiento que Dios hace. En todos estos llamamientos, hermanos, no tiene que haber excusa en el Hijo de Dios. No tiene que haber. Cuando Dios te llama para ser salvo, es la oportunidad más grande de tu vida. Tienes que abrir tu corazón al Señor para ser salvo. Después tienes que tomar la decisión para la santificación de tu vida. Y lo tercero es para la consagración. La palabra consagración es dedicación exclusiva hacia una labor que honre a nuestro Dios. Eso es la palabra consagración. Entonces, cuando Dios te llama al servicio, tienes que estar en la disponibilidad de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Okay? Es Dios quien nos llama al servicio. Nosotros no podemos autollamarnos, no podemos autoproclamarnos, no podemos autoelegirnos, no podemos autoestablecernos como tales. Yo no puedo decir, yo me voy a hacer pastor, no puedo. Yo me voy a hacer maestro, no se puede. Es un llamado que Dios hace a las personas. No se obtiene por predicar bonito, no se obtiene por enseñar bonito, no se obtiene por ir a un instituto bíblico, no se obtiene por tener saber hablar en público, no se obtiene por eso. Es un llamado de parte de Dios. Ahora, hay varios llamados dentro de la iglesia, hay llamados ministeriales, pero hay llamados al servicio también. Entonces, hay personas que hasta el día de hoy se han rehusado a servir a Dios. Han rehusado a servir. Y usted habla con ellos y solo excusas. No, pues que esto, no, pues que incluso llegan al punto de que se andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque no quieren una responsabilidad con Dios. No quieren aceptar ese llamamiento, no quieren aceptar esa realidad de su nueva identidad como hijos de Dios. ¿Ok? Yo dije esto una vez predicando. Hay tres tipos de cristianos en la iglesia. Está el cristiano que es espectador. Es aquel cristiano que llega a las iglesias y empieza a ver a todo el mundo, a ver quién predica bonito, quién canta bonito, quién hace bien las cosas, quién se equivoca y quién no se equivoca, y son buenos para estar comentando. Son tremendos comentaristas, son tremendos para estar juzgando las acciones de las personas. Está el otro que es el analítico. Se lo sabe todo y trata de corregir a todo mundo y trata de aplicar en la Biblia a todo mundo, pero él no se la aplica. Y está el tercero, que es el cristiano que hace la historia. Es el cristiano que vive la palabra de Dios. ¿Okay? Usted ha prestado atención de personas en las iglesias que se la pasan todo el tiempo alabando a predicadores, alabando a maestros, siguiendo a predicadores, son espectadores. Dios no te llamó para ser un espectador. Dios no te llamó para que seas un analítico de predicación. Dios te llamó para que tú hagas tu propia historia en tu llamamiento, en tu santidad y en tu consagración.
Entonces, hay personas que se quedan solo viendo el trabajo que otro está haciendo. Hay personas que se quedan viendo que otros son los que están predicando, están enseñando, están sirviéndole a Dios y ellos nomás se quedan viendo expectativamente a ver qué pasó, cómo lo está haciendo y quién lo hace mejor. Entonces, esos son uno de los grandes errores que se cometen dentro del pueblo de Dios. Déjame decirte algo. Si usted ya abrió su corazón a Jesucristo, si Jesucristo ya entró a su corazón y Él es el Señor de su vida, si usted tuvo ese arrepentimiento genuino, aceptó la invitación a salvación que Jesucristo hace a los seres humanos, usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y cada miembro, dice la Biblia, tiene su función. Dios nunca, analice Romanos 12 y 1 de Corintios 12, Dios nunca dice que pone personas en su cuerpo para que sean solamente observadores. Dicen por ahí, calientabancas. Dios nunca pone un miembro en el cuerpo de Cristo para ser calientabancas. No, Dios pone un miembro en el cuerpo de Cristo para que se consagre y para que le sirva en obediencia, en lealtad y en santidad. Pero analice algo muy importante, es el número muy alto. Creo que es la área de los llamamientos donde el cristiano más le está fallando. Porque hay muchos cristianos hoy que no quieren compromiso con Dios. No quieren responsabilidad, pero sí quieren meter la mano, quieren opinar, quieren decir lo que está bien y lo que está mal, pero no se meten a cumplir la función y la obra que Dios les ha mandado hacer. El otro llamamiento es hacia el liderazgo en la iglesia. Hacia el liderazgo. Ya es un nivel diferente, ya es un nivel donde uno ya tiene responsabilidades sobre ciertas personas, ciertos grupos de personas. Si es líder de los jóvenes, tiene la responsabilidad sobre los jóvenes, sobre su crecimiento espiritual, sobre su edificación, su cuidado, su alimentación y todo eso. Y si es un pastor, olvídate, la responsabilidad es más grande. Porque hoy en día la gente cree que ser pastor es pararse en un púlpito y predicar. No, no es así. No es así. Va más allá. Va más allá. Un pastor es como un padre espiritual. No, mire, mucha gente puede ser pastor o se puede proclamar pastor, pero muy poco tienen corazón de padre espiritual. Un pastor está siempre preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Un pastor se deleita en ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Un pastor sirve de motivación para que la gente pueda crecer y servir a Dios. Un pastor está siempre cuidando a las ovejas, está siempre alimentando a las ovejas. Si una oveja está lastimada, se acerca a ella para restaurarla. Un pastor no es aquella persona que se para en un púlpito a predicar y dice que es pastor. No, va mucho más allá. Entonces es muy importante entender, cuando Dios llama a una persona a liderazgo, en cualquiera que sea las áreas, hay una responsabilidad mayor. Una responsabilidad mayor. Mira, como pastor, las personas tienen que darle cuenta a Dios de cada oveja que ha estado en su redil. ¿Ok? Y si esas ovejas se han descarriado o se han ido por el pastor le va a dar cuenta a Dios de esas ovejas. Es muy complicado. La gente hoy en día anhela y ambiciona esas posiciones, pero no es para agarrar responsabilidad. Yo creo que la persona que ambiciona esos lugares es porque es irresponsable, no porque es responsable. Un responsable sabe que le tiene que dar cuenta a Dios de cada uno de ellos. El otro llamamiento es hacia el ministerio, dones ministeriales. Es el otro llamamiento. Todo va creciendo paso a paso. Primero es a la salvación, el segundo la santificación, el tercero la consagración, el cuarto es al liderazgo de la iglesia, el quinto es hacia los ministerios y el 6 es hacia la vida eterna. Son los 6 llamamientos que Dios hace a los cristianos y en los 6 tiene que haber un sí, Señor, como usted diga. Sí, Señor, como usted diga. Así es como trabaja el Señor. Entonces, cuando un cristiano está argumentando a Dios, está excusándose cuando Dios lo llama, son personas que no están preparados para poder entrar a la eternidad con Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona pone el pero hacia Dios, ¿cómo puede Dios guiar a una persona si no se deja guiar por él?
Una vez me dijo una persona me hizo una pregunta una persona basándose en Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, me dice, hermano, si dice que nada nos faltará, dice, ¿por qué nos faltan tantas cosas? Bueno, tiene que ver dos cosas muy importantes. Dice que nada nos faltará, no dice que nada te falta. ¿Qué quiero decirte? Que problemas siempre vas a tener y siempre Dios te lo va a solucionar. Si tú resuelves un problema hoy, mañana se salen dos. Resuelve dos y después salen tres. Esa es la vida del cristiano. Nunca estamos completos en todo. Siempre es un constante todos los días. Y la otra cosa que te voy a decir, dice, si Jehová es el pastor. La pregunta es, ¿quién te está pastoreando? ¿Te estás dejando guiar? ¿Te estás dejando pastorear por Dios? ¿Es Dios quien dirige tu vida? ¿Es Dios quien dirige tus pensamientos, tu voluntad y tus decisiones? Porque si Dios es el que dirige tu voluntad, dirige tus tiempos, dirige tus decisiones, Dios tiene la responsabilidad que se la autopuso Él solo, de que nada nos faltará a nosotros. Entonces, pero si nosotros no estamos dejándonos guiar por Dios, ¿qué le estamos demandando a Dios que nada nos falte? Entonces, cuando Dios hace llamamientos a nosotros, ¿ok? Para cualquiera de los 6 que hablamos ahorita, pero si el cristiano cierra su corazón a ese llamamiento y pone excusas, yo creo que Dios no tiene la responsabilidad de que nada te falte. Porque si estás haciendo lo que tú quieres hacer, si estás argumentando a Dios en su voluntad, en su decisión, si estás evadiendo la responsabilidad y el compromiso como hijos de Dios, entonces, ¿cómo podemos demandar a Dios como Padre? Entonces, es muy importante entender, dice Jehová es mi pastor. Entonces, la pregunta es, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es el que dirige tu voluntad? ¿Quién dirige tus sentimientos, tu tiempo? ¿Quién es el que te dice lo que tienes que hacer y tú obedeces? A ese a quien tú le obedeces, a ese tiene que pedirle que nada te falte. Pero si es Dios el que te pastorea, si es Dios a quien tú obedeces, Él mismo se responsabiliza de darte a ti todo lo que tú necesites. Es lo mismo que habló Jesucristo en Mateo, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. Entonces es muy importante que prestemos atención en eso, porque estamos demandando a Dios sin estar haciendo nuestra parte que corresponde, y eso es gravísimo. Quiero que leamos el libro de Lucas, porque aquí hay una historia muy bonita, una parábola que Jesús dio, y usted se va a dar cuenta cómo los seres humanos siempre, incluso como el mismo pueblo de Dios, siempre argumentamos a Dios, siempre nos excusamos. Hay personas con mucho tiempo en el Evangelio y todavía no hemos aprendido la obediencia, no hemos aprendido la sujeción a Dios, no hemos aprendido el decir, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que leamos Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante. Mire lo que dice. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentado con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Es Lucas capítulo 14, versículo 15. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Ok? Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Nótese que dice una cena. Y la cena no es a las 12 del mediodía ni en la mañana, es por la tarde, casi noche. Para que tenga una idea usted a qué hora es, porque le quiero explicar algo más adelante. ¿Ok? Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos. Eso es lo que yo dije el otro día. Estaba una vez yo en Sacramento y me dijo un amigo mío, me dijo, oiga Floyd, yo me quiero hacer cristiano. Y le digo, no puedes. No puedes. Y si como usted es cristiano, es que yo no me hice cristiano. No, a mí me hicieron cristiano. Yo no me voy a convertir a Jesús cuando yo quiera. Es cuando Él me haga el llamado a mí. Dice el libro de Romanos capítulo 9, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia.
Entonces llega un momento en tu vida que Dios llega y toca el corazón y te dice, es el momento de abrir tu corazón y aceptar como Señor y Salvador. Te voy a explicar algo. Hay muchas personas, miles, yo creo que millones de personas, que han sido tocados de parte de Dios para salvación. Han recibido de parte de Dios esa invitación para ser salvos. Dios lo ha tocado, pero han cerrado su corazón y hoy no tienen salvación en su alma. Hay otros que Dios no los ha tocado y están con una Biblia en la mano en la iglesia diciendo que son cristianos. Voy a darte un ejemplo. Como aquellas personas que sus papás son cristianos, ellos nacen siendo su papá cristiano y crecen en el evangelio y creen de que porque crecieron ahí son cristianos. No. Para ser cristiano usted necesita dos cosas. Número uno, recibir de parte de Dios la invitación a ser cristiano. Y número dos, que usted la acepte y que abra su corazón a Jesucristo para que Cristo sea el Señor de su vida. Entonces, hay personas que Dios no los ha invitado y dicen que son cristianos. Se autoinvitaron solo. Y hay otros que Dios los ha invitado y han cerrado su corazón. Y eso es lo que está pasando. Entonces, hay muchas personas que han menospreciado, han rechazado la invitación de Dios a salvación y pusieron excusas. En esta historia que Jesús cuenta, dice que todos a los que Jesús invitó, mandó a invitar, todos pusieron excusas. Todos. Dice que todos se excusaron. Y ese es el gran problema que puede ocurrir en la vida del ser humano. Te voy a decir por qué. Porque en muchos casos, la invitación para ser salvo llega solo una vez. Llega solo una vez. Y si cierra tu corazón esa vez, no tendrás más tiempo otra vez para hacerlo. Han habido casos, conozco muchos casos, de personas que se han apartado de los caminos de Dios. Se han apartado. Andan pecando, haciendo lo que ellos quieren hacer. Y han habido hermanos que han ido a tocarle las puertas para hablarles de Jesús, para motivarlos, orar por ellos. Y las personas han cerrado su corazón y han cerrado las puertas de su casa para que nadie, entre comillas, los vaya a incomodar, los vaya a molestar. Y sucede que después de 2 o 3 veces esas personas se encuentran con la muerte. Y se encuentran delante de Dios llenos de pecado su corazón y sin salvación. Y eso es lo que pasa. Por eso yo siempre digo esto, hermano. Si usted está en Cristo Jesús, si usted verdaderamente abrió su corazón a Cristo, porque yo voy a explicarle algo. Una cosa es que usted vaya a la iglesia, otra cosa es que usted sea cristiano. Un cristiano se conoce por sus frutos, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de sentir, de tratar a las personas. No todo el mundo que tiene una Biblia en la mano es un cristiano, y quiero que entendamos esto. Hay religiosos, hay cristianos, hay evangélicos y hay personas que son inconversos, hay de todo. Y todo el mundo puede tener una Biblia en la mano. Pero el problema ¿dónde está? Que la gente ha decidido mejor excusarse antes de abrir su corazón a Cristo Jesús. Ese es el más grande de los errores que puede cometer un ser humano, es el cerrar su corazón para que la salvación no llegue a su alma. Y después el cristiano, cuando cierra su corazón a la santificación, cierra su corazón a la consagración, cierra su corazón al servicio, cierra su corazón al ministerio y cierra su corazón a la vida eterna. Entonces es un proceso. Usted tiene que entender, yo tengo que entender esto. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Es muy simple, pero nunca cometa el error que cometieron algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, que lo vamos a leer, que ellos se querían excusar delante de Dios. Y Dios se molestó y Dios los exhortó y Dios les dijo, esto es así. Entonces, cuando Dios toque tu corazón, que no sea solamente un toque de Dios, sino que sea una transformación de Dios en tu vida cuando tú te rindas a ese toque que Dios va a hacer a tu corazón. Debe de estar atento, debe de estar atento. Cuando Dios te diga, es el momento, entra rápido, porque quizás es la última oportunidad que tienes en tu vida. Mira, sigamos leyendo. Dice, estamos en el
Lucas 14, 16. Ok. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo el 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado, dice, una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Va a ir a ver una hacienda que compró en la hora de la tarde. Por eso le decía que prestar atención por el horario, porque normalmente uno no va a ver una hacienda de noche. Compré una tierra, voy a verla a las 8 de la noche porque a ver cómo está. ¿Cómo vas a verla de noche? Hasta el argumento es un poco que no tiene sentido. Ok, sigamos leyendo. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuse. También yo voy a probar bueyes de noche o de tarde. Son cosas que no tienen sentido. Pero el hombre en su afán de evadir la responsabilidad con Dios, pero el hombre en su afán de evadir el llamamiento de Dios, pero el hombre en su afán de evadir sus responsabilidades, el cristiano en su afán de no asumir su compromiso como hijos de Dios en esta tierra, siempre va a usar excusas y todo el tiempo van a ser excusas que no tienen sentido delante de los ojos de Dios. No tienen sentido. Cuando Dios te llama, es el momento correcto. Cuando Dios te llama, es porque tienes que hacerlo. Si Dios verdaderamente es el Señor de tu vida, si verdaderamente Él es el Dios de tu vida, Él te tiene que decir a dónde tienes que ir, cuándo tienes que ir y por qué tienes que ir. Usted y yo no tenemos por qué argumentar a Dios. No tenemos por qué cuestionar a Dios ni llevarle la contraria a Dios. Si Él te dice, levántate y haz esto, simplemente levántese y haga esto. Mire, yo tengo un amigo mío que estuvo en el ejército, estuvo mucho tiempo en el ejército, estuvo en Irak, cuando estuvo la guerra allá en Irak. Y una vez yo le pregunté, le digo, te hago una pregunta. Le digo, ¿qué pasaría si tu capitán, tu jefe, te manda hacia adelante a avanzar, aunque haya muchas balas cruzándose y tú sabes que puedes morir? ¿Qué harías? No, pues tendría que obedecer. Digo, ¿y si lo harías aunque tú sepas que te van a matar? Sí, tengo que hacerlo. Y le dices, fíjate que, ¿sabes que es algo que yo no entiendo en la vida del cristiano? En la vida del ser humano también. Los seres humanos están dispuestos a dar la vida por la orden de una persona. Están dispuestos a aventarse en medio de una balacera solo porque un hombre dijo que se aviente. Pero cuando es Cristo que le llama a hacer algo, no lo hace. Esta persona pues estaba con su Biblia en la mano, se convirtió a Jesucristo, ya no era soldado. Y le dije, ¿por qué obedecías a tu jefe incondicionalmente y estaba dispuesto a que te pegaran un balazo y te murieras? ¿Y por qué cuando Jesús te llama para que tú hagas algo, no lo obedeces? Y se quedó pensando y dijo, ¿sabes qué? Esa es muy buena pregunta. Sí, el problema es que no tengo la contestación, porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. El ser humano está dispuesto a dar la vida por cualquier patrón terrenal, pero no está dispuesto a sacrificar nada o casi nada por Cristo Jesús. Siempre preste atención a esto, más en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, hermanos, usted habla en las iglesias de servicio, usted habla en las iglesias de evangelización, de visitar hogares, de ir a las cárceles, de cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que el número de cristianos incómodos va arriba del 50%. ¿Por qué razón? Porque las iglesias están llenas de personas cómodas, que solo se sientan, escuchan y se van para la casa y creen que ya cumplió. Ese no es, mira hermano, te voy a explicar algo. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios para con tu vida. Se lo dije al inicio de la predicación. Dios no va a salvar a una persona y lo va a poner en el cuerpo de Cristo para que esa persona solo se siente en la banca y se vaya para su casa. No. Usted tiene una función. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene una función en el cuerpo de Jesús. Usted necesita descubrir cuál es esa función, ¿ok? Y no tiene que poner excusas ni argumentar cuando Dios te llama a hacerlo.
Normalmente pasa eso, ¿ok? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. La gente puede llegar cansada del trabajo, puede llegar bien cansado, pero si lo llamas para una actividad que es de diversión, la gente luego se va y vámonos a eso. Pero si le llama para hacer algo para Jesucristo, la gente no tiene tiempo. Ese tipo de excusas son las que más están a la moda hoy en día. Hay muchas personas que saben perfectamente, hay mucho pueblo de Dios que saben perfectamente que eso es la verdad, pero aún no han podido superar ese problema de estarse excusando delante de la presencia de Dios. Te dije anteriormente lo siguiente: cuando una persona, hermano, recibe de parte de Dios, un cristiano, recibe de parte de Dios el llamado a la consagración, el llamado al servicio o el llamado al ministerio, y esa persona se excusa delante de Dios una vez, dos veces, tres veces, el enemigo inmediatamente toma esa autoridad permisiva sobre su voluntad, y cuando esta persona toma la iniciativa de querer servir a Dios, ya no puede porque está atado. Está atado. Ya el enemigo ejerce una autoridad sobre su voluntad, sobre su tiempo. Por eso hay muchas personas, por eso es que mucha gente sabe lo que es lo correcto, sabe qué es lo que Dios le mandó a hacer, pero no lo pueden hacer. Es lo que Santiago dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Entonces presta atención en esto que le estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque es uno de los grandes defectos y errores que más se están moviendo dentro del pueblo de Dios. Dios perdona que tú tropieces. Dios perdona que tú falles en una mala decisión. Dios perdona que por tu debilidad. Pero hay algo que Dios no tolera, son las excusas. Dios no tolera esas cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios manda, Dios manda. Es muy simple. Ok. El versículo que sigue dice, y el 20, y yo otro dije: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tan pronto se casó, el mero día de la cena. ¿Entiende? Entonces son cosas, ve que puros argumentos que no tienen sentido. No tienen sentido delante de los ojos de Dios. Sencillamente son personas que rechazan totalmente la invitación de Dios. Rechazan la invitación de Dios. Rechazan la voluntad perfecta de Dios y rechazan a Dios mismo. Tres cosas fatales. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final de todo eso vienen las consecuencias, o la gente viene a levantar lo que está sembrando. Entonces siempre queremos que todas las cosas sean bien a nuestro alrededor. Queremos vivir una vida espiritual en victoria, pero te voy a explicar algo, hermano. Si hay algo que incomoda a Dios, es la falta de obediencia. Cristo dijo: obediencia quiero y no sacrificios. Entonces es muy importante que prestes atención. Hay algo que impacta a Dios, eso es la obediencia. Cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios ponga en tus manos, Dios ponga en tu vida alguna misión, algún trabajo, no rehúses a hacerlo. No pongas excusas, sino dile a Dios: Padre, dame la sabiduría, como dijo Moisés, que tu presencia, que tu gloria vaya conmigo y yo voy a ir hacia adelante. Pero no pongas excusas, porque eso es lo que desagrada a nuestro Padre celestial. Quiero que leamos ahí, vamos a ver algunas personas que pusieron excusas delante de Dios y Dios se molestó. Quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 15. Vamos a hablar de Moisés. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 15. Yo quiero que usted preste atención la reacción de Dios cuando Moisés decía que no podía y ponía un pero y ponía otro pero. Miren la reacción de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, mira, primera queja. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Hermano, mira, lo que Dios está buscando son corazones dispuestos, corazones que se rindan totalmente a la voluntad de Dios. Hombres y mujeres leales, hombres y mujeres fieles, nobles de corazón.
hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir cualquier cosa por la causa de Jesucristo. Él no está buscando gente capacitada, preparada, intelectual, sabelo todo, todo lo puedo. No. Él está buscando a esas personas que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Moisés tenía un problema en la habla. Él supuestamente tartamudeaba mucho. ¿Ok? Y él pensó de que eso iba a ser un impedimento para servir a Dios. O quizás dijo, voy a usar este argumento para no ir a Egipto y enfrentarme al faraón. El problema, te voy a decir dónde está. Cuando Dios te llama, lo mejor que tienes que hacer es obedecer a Dios. Es lo mejor. Desobedecer a Dios, ignorar a Dios, rechazar a Dios, argumentar a Dios o excusarse delante de Dios son las equivocaciones más grandes que puede cometer un ser humano y un cristiano también. Cuando Dios te dice levántate y haz esto, es mejor que te levantes y lo hagas, porque de eso va a depender muchas cosas sobre tu vida y en especial la salvación de tu alma. Presta atención a lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Dice, sigamos leyendo el versículo 10. Dice, he sido hombre fácil de palabra. Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tartamudeaba. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿qué es imposible para mí? Si yo te llamo, ¿qué es lo imposible para mí? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te va a impedir? Lo único que impide, escuche bien, lo único que impide al hombre servir a Dios son sus excusas. Es lo único que impide al hombre servir a Dios. Y como te digo, he tenido la tristeza de conocer personas que prefieren mejor andar de un lugar para otro, de aquí para allá, de iglesia a la otra, porque no tienen esa voluntad fuerte de asumir la responsabilidad que como hijo de Dios tienen. Tenemos una responsabilidad, hermanos, la tenemos. Y esa responsabilidad tenemos que cumplirla sí o sí. Entonces, excusarse no es la decisión correcta. Mira, sigamos leyendo. Dice el 12, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, otro hay. Ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová dice que se enojó. Se enojó, imagínate. Dice la Biblia que Moisés son uno de los pocos siervos donde Dios le llama mi amigo. Dios testifica con él. Usted recuerda cuando Aarón y María murmuraron de Moisés y cuando Coré también murmuró de Moisés y otra persona por ahí. Y Jehová dijo, yo dice cuando hable voy a hablar, dice a través de sueños y de visiones, pero con mi amigo Moisés yo voy a hablar cara a cara. Pero usted se imagina que este hombre, aún teniendo ese gran nivel espiritual, se estaba excusando para no servir a Dios. Y Dios se enojó. Yo creo que cuando Moisés miró que ya estaba molesto, él se dijo que ese no te manda, a como usted diga. Pero eso es gravísimo, hermanos. Eso es grave. Presta atención. Es grave. Yo creo que tú prestas atención en tu vida. ¿En qué nivel de llamado estás tú? ¿Estás en el de la santificación? ¿Estás en el de la consagración? ¿Estás en el del servicio? ¿Estás en el del liderazgo? ¿Estás en el del ministerio? ¿O estás en el de la vida eterna? ¿En cuál de ellos estás? Ok, en cualquiera que estés, no rehuses servir a Dios. No rehuses. Y si fallas, dile al Señor, Padre, te fallé, perdóname. Perdóname, pero no uses excusas. Nunca uses excusas, porque eso te va a llevar al fracaso y a la esclavitud espiritual. El enemigo anda acechando a los hijos de Dios,
anda tirando anzuelos y dardos para ver si los hijos de Dios caemos en esos dardos que él está tirando. Y te voy a decir algo que es un poco fuerte. Si nosotros los cristianos decidimos desobedecer a Dios en su voluntad, decidimos desobedecer a Dios en sus mandatos, en lo que Él nos manda hacer, y resistimos y no obedecemos a Dios, la pregunta que quiero que entienda es, ¿a quién cree usted que le estamos obedeciendo? Esa es la pregunta que usted quiere que usted entienda. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que nosotros dejamos de servir a nuestro Señor Jesucristo, vamos a servir a otro Señor. Y ese otro Señor puede esclavizar nuestras vidas y puede traer mucho sufrimiento y muchos dolores. No hay excusas delante de los ojos del Señor. Sigamos leyendo. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Si Dios lo estaba mandando, tenía que hacerlo. Le dije anteriormente que hay personas que han recibido el llamado de Dios para salvación y se han negado. Y que hay personas que no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo y se proclaman salvos y se proclaman hijos de Dios. También te voy a explicar algo. Hay personas que Dios no nos ha llamado, no es el tiempo o no es la voluntad de Dios o no es el área que Dios quiere con que trabaje la gente. Dios no nos ha llamado al servicio en el liderazgo de las iglesias o tal vez en el ministerio. Hay personas que Dios no los ha llamado, pero ellos ya están puestos porque se pusieron a sí mismos, porque buscaron estar en esa posición porque les encantaba o por cualquier razón. Y hay otros que Dios los ha llamado y se han negado a estar en esa posición. Siempre el ser humano, el corazón del ser humano siempre es contradictorio en relación a la voluntad de Dios. Por eso yo les decía anteriormente, necesitamos los cristianos, necesitamos aprender la obediencia. Necesitamos aprender a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Necesitamos aprender que nosotros como cristianos necesitamos aprender a obedecer al Señor. Él es nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros no entendemos estos conceptos, aceptamos a Jesucristo y vivimos nuestra vida a como nosotros queremos vivirla. Vamos a donde nosotros queremos ir, hacemos nuestros propios proyectos, nuestras propias decisiones, hacemos lo que nosotros queremos. Pero la realidad de las cosas es que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros estemos sujetos a su voluntad, estemos sujetos a su perfecta voluntad y tengamos un corazón dispuesto para decirle, Señor, a donde tú me mandes, yo iré. Envíame a mí, estoy preparado. Esa es la actitud que tiene que haber en nuestros corazones. Mira, váyase conmigo a Jeremías. Quiero enseñarle a otra persona que también quiso argumentar a Dios y Dios también lo regañó bastante fuerte. Jeremías capítulo 1, quiero que leamos del versículo 4 al 10. Otra persona que quiso también decirle a Dios, hoy Señor, es que yo soy un niño. Cuando Dios te llama, Dios te llama. Así de sencillo. Usted recuerda, me llama la atención, se me vino a la mente ahorita cuando Jehová el Señor llamó a Samuel. Se dice que Samuel tenía de entre 6 años a 12 años cuando el Señor lo llamó. Y mire cómo es el corazón de un siervo obediente. ¿Cómo es el corazón? Samuel estaba acostado, dice la palabra de él, pero dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba en Israel. ¿Por qué escaseaba? Porque no habían hombres íntegros. No habían sacerdotes íntegros. No habían personas de corazón puro. No habían personas que habían aceptado el llamamiento a la consagración. Eran personas, los hijos de Elí, eran personas impías. Eran personas malévolas. Estaban ministrando en el templo como sacerdotes, pero su corazón era una perdición total. Okay. Entonces, habían aceptado el llamado a servir, pero no habían aceptado el llamado a consagrarse, el llamado a santificarse.
Entonces la palabra de Dios no podía fluir en el corazón de aquellas personas que tenían sentimientos malévolos y pensamientos malignos, que solamente programan hacer mal, hacer mal, hacer mal, aunque tengan una posición de temor, una posición espiritual que tiene que tener mucho respeto y mucha reverencia. Pero cuando dice la Biblia que Jehová llamó a Samuel, Samuel no conocía a Dios. O sea, sabía quién era él, pero no lo conocía en relación que nunca había hablado con él, nunca había orado, nunca había escuchado su voz. Y Samuel se levantaba y iba donde estaba él y le decía, heme aquí, Señor. Pensaba que el sacerdote le estaba llamando. Cuando aquel hombre se dio cuenta que le llamó 2 veces, dijo, ven acá, te voy a decir algo. Cuando oigas otra vez esa voz, dile, heme aquí, Señor, aquí tu siervo oye. Entonces es importantísimo, mire qué importantísimo, que ese niño a esa edad aprendió a rendirse a la voluntad del Padre. Fue cuando Dios empezó a hablar a través de Samuel y Samuel empezó a ser un profeta. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Fue un gran profeta, un gran legislador, un gran sacerdote. Fue un tremendo hombre de Dios, pero lo que hizo este hombre, una gran persona de Dios, le voy a decir que estuvo todo el tiempo, hermano, toda su vida, estuvo dispuesto al 100% al llamamiento que Dios le hacía a su vida. E incluso presta atención, algo muy importante. Cuando Israel le dice a Samuel que orara, que le pidiera a Dios que le trajera un rey sobre Israel, Samuel se entristeció y lloró grandemente porque el sistema de gobierno de Israel en ese tiempo era un sistema teocrático donde Dios era el rey, el que dirigía, el que protegía, el que legislaba, era Dios. Porque ellos querían una monarquía donde un rey terrenal los gobernara como las otras naciones. Cuando Samuel se da cuenta, Samuel empieza a llorar. Y Jehová le dice, no llores porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice Jehová el Señor. Pero Samuel era tanto, sabía que lo que se estaba perdiendo Israel. ¿Cómo puedes comparar tener a un hombre terrenal que después desobedeció y se tuvo que suicidar después? ¿Lo vas a comparar con tener a Dios como el rey de tu vida? ¿Te das cuenta qué gran ironía, qué gran problema hay en el corazón del cristiano, del ser humano? Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero Samuel todo el tiempo estuvo en la disponibilidad. Nunca cuestionó, nunca argumentó, nunca puso excusas, nunca puso excusas delante de los ojos de Dios. Por eso ese hombre, cuando usted oye la palabra, el nombre es Samuel, dice, wow, tremendo siervo de Dios. Porque él no conocía las palabras, Señor, disculpen, pero no puedo hoy. Él nunca tenía eso en su boca. Él siempre decía, cuando tú me digas, yo voy. Cuando quieras que hable, yo hablo. Y era así, era tremendo hombre de Dios. Tú y yo podemos ser así si disponemos nuestros corazones. Mira, leamos Jeremías capítulo 1. Yo creo que leamos del versículo 4 en adelante. Dice el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, hablando Jeremías. ¿Ok? Antes que te formases en el vientre te conocí. Cuando la palabra conocí es una palabra que en la raíz hebrea es te seleccioné para un propósito. Eso es, te conocí, te seleccioné para un propósito. Antes de que Jeremías se formase en el vientre de su mamá, ya Dios lo había seleccionado para un propósito. O sea que ya estaba predestinado por Dios para ser un profeta a las naciones. No había para dónde coger. Ok, sigamos leyendo. Te conocí y antes que naciese te santifiqué, te saqué del mundo, te saqué del pecado, te puse aparte, te seleccioné. Esa es la palabra que se usa. Te di por profeta a las naciones. Hubo un llamado especial. Dios lo hizo, Dios lo conocía. Desde antes de que el mundo fuese hecho, Dios lo conocía y Dios lo seleccionó. Ahora, ¿en qué se basa Dios para escoger a una persona desde antes de que nazca? Es que Dios conoce el presente, el pasado y todo el ser humano. Antes de que los hombres fuesen hechos, Dios ya sabe el tipo de corazón que tenemos. Dios ya sabe el tipo de mentalidad que tenemos y cuánto vamos a hacerle fiel a Dios o cuánto vamos a poner excusas delante de los ojos de Dios. Sigamos leyendo. Y yo dije, otra vez el ay. Señor Jehová,
he aquí, no sé hablar porque soy niño. Otra excusa. Te digo, si Dios te llama, tú no tienes que poner excusas. Tú nomás obedece. Tú nomás digas, Señor, lo que usted diga, yo voy para adelante. Si Dios te pone en una situación compleja, Dios te va a sacar de esa. Dios te va a dar la victoria, aunque te ponga en medio de un campo minado, donde haya muchísimos ataques, mucha hostilidad en contra de tu vida, muchas personas que estén empecinadas en hacerte daño, mucha presión en tu vida. Si Dios te puso ahí, Dios te va a sostener, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la victoria. Y te voy a decir algo muy importante: tus ojos van a alcanzar a ver la recompensa de los impíos. Vas a alcanzar a ver a tus enemigos siendo derrotados por la mano de Jehová el Señor. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es estar en el lugar que Dios quiere que estemos, hacer lo que Dios nos manda hacer y dejarle el resto a Dios. Eso es todo. Sé que es muy difícil, pero necesitamos entender a Dios y necesitamos acoplarnos a los métodos y a los propósitos de Dios para que nuestra vida espiritual funcione. Porque si nosotros queremos que Dios se meta a nuestros planes y que Él haga prosperar nuestros planes, lo tenemos a Él como nuestro ayudante, y Dios no es nuestro ayudante. Él tiene propósito con nuestra vida y nosotros tenemos que adaptarnos a sus propósitos, no Él a nuestros propósitos. Prestemos atención a eso. Síganme leyendo. Dice el 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, no digas, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, no hay opciones. Lo que te mando a decir, eso es lo que vas a hacer porque yo te mando. Sencillo, simple. Así es como trabaja Dios, hermano. Por eso te digo algo muy importante, hermano. Órale a Dios. Orarle a Dios: Padre, perdona mi incredulidad, perdona mi desobediencia, perdóname, Padre, porque me he resistido a oír tu voz y a obedecer tu palabra. Me has mandado a hacer esto y no lo he hecho. Perdóname, ayúdame a ser obediente, y empieza a poner en práctica poco a poco la obediencia para que pueda restaurar esa confianza que se ha perdido con nuestro Padre Celestial. Pero te voy a explicar algo muy importante. En ese camino vas a tener muchísima oposición, mucha oposición, y la mayor oposición que vas a tener en ese camino de obediencia, en ese camino de rendirte a Dios, en ese camino de ponerte en las manos de Dios, en ese camino de renunciar a toda excusa para servir a Dios, la mayor oposición que vas a tener es tu propia voluntad. Es tu propia voluntad. Porque el enemigo puede poner muchos tropiezos en tu vida, pero la voluntad es tuya, te pertenece a ti. Y tú tienes que tomar esa voluntad y ponerla en los propósitos de Dios. Y ser valiente, esforzarte y no desmayar, porque Jehová, el Señor, quien te llamó, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Ok, dice así: no digas soy un niño, porque de todo lo que te envíe irás y irás todo lo que te manda. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y dice el versículo 11, palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Bueno, ya es otro punto. Pero Jehová el Señor le reveló a Jeremías todo lo que tenía que hacer. Todo. Dios le dio la autoridad, le puso el llamado. Pero no te sé que argumentó a Dios: Señor, yo soy niño. Es natural porque somos seres humanos. Pero el problema, ¿sabe dónde está? El problema está cuando una persona se obstina por estar excusándose delante de Dios. Que lo haga una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabes? Llega a un punto de que pone a Dios en una situación
muy compleja, una situación muy comprometedora. ¿Por qué razón? Porque si una persona está argumentando, está cuestionando lo que Dios le manda hacer, está poniendo a Dios en una posición casi de malo y que Él es víctima. Entonces son cosas que debemos de prestar mucha atención. Cada vez que nosotros rehusamos hacer la voluntad de Dios, mostramos al mundo, mostramos nuestra debilidad y el amor a ser controlado por nuestras debilidades. Ese es el gran problema. Cuando nosotros argumentamos el llamado que Dios nos hace, cuando argumentamos lo que Dios nos manda hacer, nosotros estamos mostrando hasta con mucho orgullo, mostramos la debilidad de nuestras vidas y nos sujetamos a esa debilidad y argumentamos el por qué estamos excusando delante de nuestro Padre Celestial. Otra cosa muy importante, dice, la excusa, dice, es una forma directa de encubrir, de justificar, de rechazar la responsabilidad al cometer algún tipo de pecado delante de Dios. Hablamos de Adán y Eva. Ellos cometieron pecado y ellos se quisieron excusar. Ellos dijeron, no fui yo, fue la mujer, no fue la serpiente, y nadie era culpable. Una persona que tiene como propósito en su mente estarse excusando delante de Dios es una persona que no quiere asumir responsabilidad delante de los ojos de Dios. El problema es de que desde el momento que se excusa, no solamente es responsable, sino que también es culpable de rechazar la voluntad de Dios. Grábate siempre eso. No solamente es responsable de rechazar la voluntad de Dios, sino que también es culpable de rechazar a Dios. Presta atención. Otra cosa muy importante, la excusa, dice, es una de las armas más comunes de Satanás para que el hombre no participe de la bondad de Dios. Si usted y yo como cristianos rechazamos el llamamiento de Dios hacia la consagración, nos estamos perdiendo de ser instrumentos en las manos de Dios. Si nosotros rechazamos el llamamiento de Dios a la santificación, estamos rechazando caminar, vivir en la presencia de Dios. Si rechazamos nosotros el llamamiento de Dios al servicio, estamos nosotros rechazando la hermosa bendición de ser copartícipe con Cristo Jesús en la redención por la humanidad. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Cristo dijo estas palabras, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir y dar mi vida en rescate por mucho. Cristo Jesús, Él nunca rehusó, Él nunca cuestionó, Él nunca argumentó ni se excusó delante de su Padre Celestial. Incluso estando orando en Getsemaní, Él dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cualquiera de nosotros, Señor, esto duele mucho, esto es muy pesado, mejor búscate otra persona, yo no puedo, y quizás hubiéramos hecho otra cosa. Jesús nunca evadió su responsabilidad. Para Jesús fue un gran honor, es un gran placer haber muerto por la humanidad en la cruz del Calvario. Para nosotros los hijos de Dios tiene que ser un gran placer, tiene que ser un gran honor tener el llamado a ser salvo, tener el llamado a ser santo, tener el llamado a consagración, tener el llamado al servicio, tener el llamado al liderazgo, tener el llamado al ministerio y tener el llamado a la eternidad. Es algo honroso para la vida del cristiano. Te voy a decir algo muy importante. Dice la Biblia que no es de todos la fe. ¿Entiendes? O sea, Dios envía esa invitación solamente a los que Él quiere. Y si Dios te eligió a ti, tú tienes que sentirte honrado de parte de Dios porque Él te escogió a ti. No cierres tu corazón al Señor. No evada tu responsabilidad. Te dije anteriormente, no sé en cuál de los llamados tú estás ahorita. Si en la consagración, si en la santificación, si en el servicio, si en el liderazgo, no sé en cuál está. Pero en cualquiera que estés, no le pongas excusas a Dios. Dile a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Porque si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Y si Dios te respalda, tú vas a ser una persona próspera en todo lo que haga, en tu familia, en tu vida espiritual y en todo lo que tus manos hagan, vas a ser prosperado. Y te voy a decir por qué. Porque la mano de Jehová el Señor va a estar contigo. Obediencia quiero, dice Jesús, y no sacrificios. Tomemos decisiones correctas en nuestra vida. No más excusa. No más excusa.
Pidámosle a Dios que nos dé fuerza de voluntad y que nos ayude a entender con temor, respeto, reverencia en la voluntad perfecta para nuestros corazones, para que hagamos esa voluntad y podamos honrarle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Buenos hermanos, Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Oro para que Dios nos haya bendecido. Escuchen, no hay excusas delante de los ojos de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor y pedirle, hermano, que tome consideración, tome conciencia, hermano, en qué área de su vida, usted está parado. En la consagración, en la santificación, en la salvación, en el servicio, en el liderazgo, en cuál de esas áreas. Y no tardes, porque Dios está esperando tu respuesta. Quiero dar gracias a mi hermana Teresa Durán, que nos ve. Dios le bendiga, hermana Teresita. A nuestra hermana Carmen Fierro allá en Tijuana, Dios le bendiga, Carmen también, Dios bendiga su vida, su familia grandemente. Nuestro hermano Aldemar, mi hermana Carlita también, Dios les bendiga grandemente. Hermana Margarita Rivera también, Dios le bendiga, Dios bendiga su hogar, su familia. Mi hermano Darío, mi hermana Esther, Dios les bendiga grandemente, hermanos también, donde estén siempre, Dios esté con ustedes, bendiciendo sus vidas. Mi hermano Wilfredo Centeno, hasta allá, Chinandega, León, Nicaragua, Dios te bendiga, hermano, donde quiera que estés, tu familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Mi hermana Verónica Wilson, allá en Nicaragua, también, Dios te bendiga, hermana. Échale ganas, ya eres salva por la sangre de Jesús. Ahora tu siguiente paso es hacia la santificación, ¿ok? Busca cómo perfeccionar tu vida, tu santidad en la obediencia a Dios. Apártate de todo aquello que tú sabes que te contamina, y más adelante Dios te va a llamar a la consagración. Es un proceso. Nuestro hermano Mina también, Dios le bendiga. Mi hermana Maggie, Dios le bendiga grandemente. A mi hermana Odilia, Dios le bendiga, hermano Odilia y Andrew Bluff, Dios bendiga su vida. Salúdeme ahí al hermano Rosendo también. Nuestro hermano Francisco Torres, Dios le bendiga, hermano Francisco, Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, Dios le bendiga grandemente. Alejandro Fabián también, Dios le bendiga, Alejandro, Dios bendiga su vida también grandemente. Nuestro hermano Alberto Duarte también, Dios le bendiga, Alberto, Dios bendiga su familia también. Nuestra hermana Olivia, Dios le bendiga, hermana Olivia, grandemente, mucho gusto que esté con nosotros. Nuestro hermano Juan y nuestra hermana Lucrecia, Dios le bendiga, hermanos, siempre para adelante, hermanos. Pongámonos a prestar atención en qué área estamos de nuestro llamamiento para que lleguemos al siguiente nivel. Nuestra hermana Anita, Pasita y Sami, son las tres de Chile. Dios le bendiga grandemente, esa hermana. Dios la bendiga. También salúdenme ahí a Omar grandemente. Nuestra hermana Violeta Castellano, hermana Violeta, Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos, viéndonos. Que Dios bendiga su vida, bendiga su familia. Ana Catalina, Dios le bendiga. Ana también, bendiga también abundantemente su familia. Y Dayana García, Dayana, Dios te bendiga grandemente. Oro para que Dios siga dándote mucha bendición y mucha palabra a tu corazón. Y recuerda algo muy importante, la voluntad es suya. Ponga su voluntad en los propósitos de Dios y todas las cosas van a salir para bien. ¿Ok? Vamos a orar al Señor y pidámosle a Dios que nos bendiga en esta tarde, ya noche. Mañana quiero decirles, hermanos, que mañana vamos a estar a las 5 de la tarde. Porque tengo un compromiso más tarde en una reunión, entonces necesitamos hacerlo más temprano, así que a las 5 de la tarde vamos a empezar, ¿ok? Para que estemos pendientes de la predicación mañana también. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde, Señor, dándote gracias. Señor, reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de usted. Conscientes somos, Señor, de que nuestra vida necesita de su gracia, de su amor, de su poder y de su misericordia. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús para agradecerle
por este momento especial que nos has permitido poder compartir su palabra, Dios, con sus hijos. Yo sé, Padre, que su palabra no regresa vacía y oro, Padre, para que su palabra pueda llegar a lo profundo de cada corazón, Señor, suplir toda necesidad, traer fortaleza, traer sabiduría, traer fe y esperanza a cada corazón, Señor. Yo quiero pedirle, Dios, en esta tarde, Señor, que perdone nuestras ofensas. Nosotros, Padre, en cierta forma, Padre, también nos hemos excusado delante de tu presencia. Hemos argumentado, Padre, y hemos puesto peros, Señor, cuando tú nos has llamado. Yo le pido perdón en esta tarde, Dios, y oro, Señor, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se deleite, Señor, en hacer tu voluntad. Trae a nuestro corazón, Señor amado, sabiduría, trae temor, trae fe, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Dios. En ese momento, cuando escuchemos tu voz, en ese momento, cuando seamos tocados, Dios, para obedecer tu palabra, para recibir ese llamado para nuestras vidas, nuestro corazón esté en la disponibilidad, Señor amado, de decir, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré. Padre, ayúdanos a ser obedientes. Enséñanos la obediencia, Padre, para que podamos caminar siempre en tu perfecta voluntad. Guarda nuestros corazones, Señor, guarda todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Guárdalo para la gloria y la honra de tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Dios, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A usted y solo a usted sea la gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermano. Mañana, si Dios nos presta vida, vamos a estar por acá. Como le dije, vamos a estar a las 5 de la tarde, porque tengo una reunión más después, pero vamos a seguir siempre predicando la palabra por acá, para que se puedan conectar. Si no, ahí va a quedar la predicación grabada para que usted, cuando tenga tiempo, la pueda mirar. Ok, Dios les bendiga, pasen buenas noches y que la paz de Jesús esté siempre en sus corazones y en sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.